Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Segundo de Crónicas, capítulo 16 al 18, y también vamos a leer Primera a los Corintios, capítulo 10. Así que los animo a continuar. Estamos en el día 201, todavía no nos ponemos al día, pero vamos a continuar, por supuesto. Así que leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, los reyes ya van pasando. Estamos en Asa y también vamos a leer sobre Josafat. Y eso por ahora, sí, solamente eso. Así que, bien, comenzamos con eh, Segundo de Crónicas 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, diciéndole: haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. Mira, te he enviado plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Maim y todas las ciudades de almacenaje de Neftalí. Y cuando Baasa se enteró, dejó de fortificar Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa trajo a todo Judá, y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa la había estado edificando, y con ella fortificó Geba y Mispa. En ese tiempo el vidente Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá guerra contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Por ese tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo. Los hechos de Asa, los primeros y los posteriores, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos, y Asa durmió con sus padres. Murió el año 41 de su reinado. Lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí en la ciudad de David, y lo pusieron sobre el lecho que él había llenado de especias de varias clases, mezcladas según el arte de los perfumistas. Además le encendieron una hoguera muy grande. Segundo de Crónicas, capítulo 17. Entonces su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. Puso tropas en todas las casas fortificadas de Judá. También puso guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor, pues, afirmó el reinado bajo su mano, y todo Judá le traía presentes a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores, y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. En el año tercero de su reinado, envió a sus oficiales Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que instruyeran a los habitantes de las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, levitas todos. Y con estos a los sacerdotes Elisama y Joram. Ellos enseñaron a la gente en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de la tierra y que estaban alrededor de Judá. Y no hicieron guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos trajeron presentes y plata
como tributo a Josafat. También los árabes le trajeron rebaños, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Josafat se engrandecía más y más, y edificó fortalezas y ciudades de almacenaje en Judá. Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra, valientes guerreros en Jerusalén. Este era su número según sus casas paternas. De Judá, de los capitanes de millares, Adnas era el capitán, y con él 300.000 valientes guerreros. Después de él estaba el capitán Joanán, y con él 280.000. Y tras este, Amasías, hijo de Sicri, que se ofreció voluntariamente al Señor, y con él 200.000 valientes guerreros. De Benjamín estaba Eliada, un valiente guerrero, y con él 200.000 armados de arco y escudo. Y después de este Josabad, y con él 180.000 armados para la guerra. Estos son los que sirvieron al rey, sin contar los que el rey puso en las ciudades fortificadas por todo Judá. Segundo de Crónicas, capítulo 18. Josafat tenía grandes riquezas y gloria. Se emparentó con Acab. Algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab, y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él, y lo persuadió a que subieran con él contra Ramot de Galaad. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tú. Estaremos contigo en la batalla. Dijo además Josafat al rey de Israel: Te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les preguntó: ¿Iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Suba, contestaron ellos, porque Dios la entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿No queda aquí aún algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. No hable el rey así, dijo Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: Así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo: Sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. El mensajero que fue a llamar a Micaías le advirtió: Mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, y hable favorablemente. Pero Micaías le contestó: Vive el Señor, que lo que Dios me diga, eso hablaré. Cuando llegó el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debo desistir? Sube y tendrás éxito, respondió él, porque serán entregados en tu mano. Entonces el rey le dijo a Micaías: ¿Cuántas veces he de tomarte juramento de que no digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió: Vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: Estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿No te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Micaías respondió: Por tanto, escuchen la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién persuadirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: Yo lo persuadiré. Y el Señor le dijo: ¿Cómo? Y él respondió: Saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: Lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra usted.
Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, y le dijo: ¿Cómo pasó el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: Tú lo verás aquel día en que entres en su aposento interior para esconderte. Entonces el rey de Israel ordenó: Tomen a Micaías y devuélvanlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y díganles: Así dice el rey: Echen a éste en la cárcel y aliméntenlo con poco pan y poca agua, hasta que yo vuelva en paz. Micaías le dijo: Si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: Oigan, pueblos todos. Y subió el rey de Israel contra Josafat, rey de Judá, contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: No me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los capitanes de sus carros: No peleen contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Este es el rey de Israel. Se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat clamó, y el Señor vino en su ayuda. Dios los apartó de él, pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo al cochero: Da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. La batalla arreció aquel día, y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Bien, entonces en esta lectura de 3 capítulos, 16 al 18, vemos primeramente a Asa. Ya habíamos visto un poco de él en la lectura anterior, que había comenzado muy bien, confiando en el Señor, pero a pesar de todo esto, después terminó confiando en el hombre, terminó confiando en el rey de Aram y no apoyándose en Dios. Eso es lo que se dice finalmente sobre él. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 10 que este pueblo Israel, con tantas ventajas que tenían, que habían visto tantas cosas que lo llevaban a confiar en Dios de una manera, o sea, con demasiada fuente, con demasiado apoyo para confiar en Dios, cosas tales como que vieron en su propia carne a Israel saliendo de Egipto, pasando por el mar, comiendo el maná, bebiendo de la roca, entre tantas otras cosas, pero aún así el Señor dice en el capítulo 10 de 1 Corintios que de muchos de ellos Dios no se agradó. Ahora, pasando después, vemos al rey Josafat, que comenzó bien también, al igual que Asa, buscando al Señor, buscando la ley del Señor, pero después vemos en el capítulo 18 que hace algo similar. Él comienza a confiar más en esta alianza, en este caso con el rey de Israel, Acab, y cambió esa confianza por esta alianza. Un rey que era malo a los ojos de Dios, porque uno podría decir, claro, es el rey de Israel, son naciones hermanas provenientes de un mismo origen, pero aún así era un rey que ya había sido considerado malo a los ojos de Dios. Es lo que lleva a pensar esto de Asa, Josafat, que comenzaron muy bien, lo que nos dice también ahí el capítulo 10 de 1 Corintios, que vamos a leerlo, que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Entonces, finalmente, Dios advirtió a estas personas, tanto a Asa, le advirtió por medio del profeta Ananí, y a Josafat le advirtió por medio del profeta Micaías, así también a los creyentes del tiempo de la iglesia. Dios advierte y dice ahí en el versículo 11 de lo que vamos a leer ahora en el capítulo 10, que estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Así que vamos a ir al capítulo 10, que dice así: Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
a fin de que no codiciemos lo malo, porque ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa del que se lo dijo, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Bien, entonces vamos a finalizar esta lectura que tenemos por la gracia de Dios orando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestra, nos advierte, nos enseña. Nos muestra, Señor, la importancia de tu palabra, de andar en ella, de obedecerte, Señor. Y también ahora de buscar tu misericordia como pecadores, pero que buscamos, Señor, andar en tus caminos, ser obedientes a ti y hacer las cosas en temor, en limpia conciencia, Señor. Confiando plenamente en ti, como somos llamados a confiar, no confiando en el hombre, Señor, como se nos advierte, sino que estando atentos, Señor, a todo lo que tu palabra nos dice y que ahora con limpia conciencia debemos seguir. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Bendiciones. Chao, chao.